palabra ha cambiado mi vida. Cristo cambió mi vida y puede también hacerlo con usted. Le invito a leerla, meditar y ser hacedor de su mensaje. Y le garantizo que encontrará eso que su alma siempre ha anhelado. Todo esto me da confianza que la Biblia que tenemos hoy día es 100% real. ¿Tiene caducidad la Biblia? Los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra es eterna. Hace 250 años, un famoso filósofo llamado Voltaire, tomando una Biblia en sus manos, dijo: dentro de 100 años este libro estará olvidado, eliminado. ¿Sabe qué? Casi 100 años después, la casa de Voltaire fue comprada y transformada en la oficina de la Sociedad Bíblica de Ginebra. ¿Cuántas traducciones hay? El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y arameo, y el Nuevo Testamento en griego, lenguajes tanto de los escritores como de aquellos que se esperaba que leyeran los libros en primer lugar. La Biblia completa para el año 1990 había sido traducida a 293 idiomas y dialectos. El Nuevo Testamento a otros 618 idiomas y dialectos adicionales, y libros individuales han sido traducidos a otros 918 idiomas y dialectos. El proceso de traducción es continuo. Es el esfuerzo de poner la palabra de Dios a la disposición de todos en un idioma que puedan entender. La gente necesita la Biblia, es el lenguaje de su corazón, por eso se traduce en el idioma de ese pueblo y no se enseña en el idioma original. Primeras traducciones. El Pentateuco samaritano, usado por la comunidad samaritana, es una forma de hebreo escrita en un estilo diferente al que la comunidad judía más tarde llegó a usar. Las traducciones arameas llamadas tarjúmenes tuvieron su comienzo en el período precristiano y están incluidas en los hallazgos del Qumran. Sin embargo, la mayoría de los targúmenes son posteriores. El Antiguo Testamento fue traducido al griego alrededor del año 250 a.C. por la Biblioteca Real de Alejandría, designada por los 70 traductores que se dice la hicieron. La Septuaginta, aun cuando hecha por los judíos, nos ha llegado por medio de canales cristianos. Aquila, Símaco y Teodosio hicieron posteriormente otras traducciones griegas en el período primitivo. El empuje evangelizador de la iglesia primitiva dio ímpetu a muchas traducciones para impartir el evangelio a los pueblos en áreas de diversos idiomas en el Imperio Romano. Antes del año 400 después de Cristo, la Biblia estaba disponible en latín, siríaco, cóptico, etíope, armenio y georgiano. Los siglos posteriores produjeron otras traducciones adicionales. En el oeste, la iglesia usaba principalmente el latín después del segundo siglo y se hicieron traducciones no oficiales. En el cuarto siglo, el Papa Damasco invitó a Jerónimo a que revisara las traducciones latinas corrientes basadas en los manuscritos hebreos y griegos. Jerónimo completó la nueva traducción después de 18 años de trabajo en Belén. La traducción de Jerónimo llegó a ser la Biblia aceptada y para el año 1200 DC se llamó la Vulgata. Traducciones de la Reforma. La invención de la imprenta en 1443 y el arranque de la Reforma Protestante en 1517 estimularon gran interés en la traducción de la Biblia. En ese periodo se hicieron traducciones a la mayoría de los idiomas modernos de Europa: alemán en 1466, italiano en 1471, español en 1478 y francés en 1487. Cada una de estas áreas tenía una larga historia de traducciones manuscritas anteriores a las impresas. Traducciones al español. Hay evidencia de que la Biblia en idioma español fue conocida en España por el siglo X.
Existe una edición de Jaime de Aragón, hecha en 1223, que prohibía a sus súbditos tener los libros del Nuevo Testamento en idioma romance. El Concilio de Tolosa en 1229 prohibió a los legos el uso de la Biblia en el idioma vulgar. Sin embargo, no se conoce ninguna de estas traducciones. La primera versión importante al castellano de la que se tiene datos precisos es la que se conoce como la Biblia alfonsina, traducida por orden del rey Alfonso X de Castilla, España, el Sabio, y que apareció en 1280. Es una traducción de la Vulgata. En 1430 apareció una traducción del Antiguo Testamento realizada por el rabino Moisés Arraguén de Guadalajara, España, por orden de Luis Guzmán. Habiéndose salvado de la Inquisición, con el tiempo esta Biblia pasó a la familia del Duque del Alba, que la posee en la actualidad, y por eso se conoce como la Biblia de la Casa del Alba. En 1527, el cardenal Quiroga obsequió al rey Felipe II la traducción al español que había realizado de la Vulgata latina. En 1543 apareció la versión del Nuevo Testamento traducido por Francisco Encinas, el cual utilizó el texto griego publicado por Erasmo en 1516 en Bruselas, Bélgica. Mientras tanto, en el mundo evangélico, las versiones de la Biblia continuaban apareciendo. En 1857 apareció la traducción del Nuevo Testamento llamada Nuevo Pacto, que se atribuye a Guillermo Norton de Edimburgo, Escocia. La versión moderna fue una traducción realizada por H.B. Pratt, misionero en Colombia y México, y publicada en 1893 por la Sociedad Bíblica de Nueva York, Estados Unidos. Esta versión se distingue por ser muy fiel al hebreo, arameo y griego. Sin embargo, logró una popularidad muy limitada bajo los auspicios de la Iglesia. Una versión poco confiable. La única que hasta ahora he visto que no es para nada confiable es la nueva versión de las Santas Escrituras, publicadas por Watchtower Publication. La he comparado con otras versiones bíblicas y tiene muchas palabras fuera de orden y no son exactamente traducidas del idioma original. Hay mucha incoherencia en pasajes importantes de la palabra de Dios. Por ejemplo, en esta versión dice Juan 1:1, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era un Dios. En todas las demás versiones bíblicas, este versículo termina con y la palabra o el verbo era Dios. Si vemos todo el capítulo, nos damos cuenta que también esto habla acerca de Cristo. Creemos en un solo Dios trino, pero no creemos en que existan varios dioses. Y en esa versión se relata que existen otros dioses. También el verso 6 habla de un hombre, un ser humano llamado Juan, el Bautista, que era quien iba a preparar el camino para la venida de Cristo. El verso 9 dice que Jesús es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. El verso 10 dice que Él hizo el mundo. El verso 14 dice que la palabra o el verbo se hizo carne, o sea, se hizo hombre. Y el verso 18 dice que a Dios nadie le ha visto jamás. Esto está en pasado, quiere decir que cuando vieron a Cristo, vieron a Dios mismo en carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Dios nunca ha compartido su gloria y nunca lo hará. Dios es la luz, Dios es Cristo y Cristo es Dios encarnado. El libro de Juan fue escrito para los griegos y en Grecia creían en muchos dioses y que estos dioses vivían en un lugar llamado Monte Olimpo, donde ningún ser humano podía alcanzar ese lugar. Y que estos dioses eran apáticos, temperamentales, fácilmente se airaban, no les importaba el ser humano para nada, se sentían superiores y nunca se mezclarían con nosotros los seres humanos. Y cuando Juan, el que escribe este evangelio, dice, y la palabra era Dios y habitó entre nosotros, les está diciendo claramente a la gente de su tiempo que el único y sabio Dios nos ama tanto
que se hizo a sí mismo como parte de su propia creación. Se hizo humano. Tenemos al mejor abogado para con el Padre, Cristo Jesús. Y en Jesús, usted y yo podemos identificarnos en cualquier situación que estemos pasando, porque ya Él vivió en carne viva todos nuestros padecimientos. Jesús fue tentado, lloró, fue traicionado, fue acusado falsamente, fue negado, fue escupido, fue golpeado. Él sabe lo que es tener hambre, tener sed, sabe lo que es el sufrimiento. Él ha pasado por todas nuestras experiencias y, como dice una canción, que no solo aparece cuando es fiesta. Él es que siempre está cuando todos los demás se han ido. Él sufrió hasta la muerte y resucitó, y lo hizo para darte vida. También en esta nueva traducción tiene muchos otros versos que no son coherentes con todo el texto bíblico. Eso solo sucede en esta traducción específicamente. Si tiene una Biblia de esta, le recomiendo que la compare con otras versiones.